bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este panel de cierre de la segunda jornada de Antropología Filosófica. Les damos las gracias por estar acá a todos. Este panel se titula Continuidades y rupturas en la materialización del odio. Bueno, tenemos acá, gracias por venir, estas personas, me siento muy conmovida, voy a decir, por estar acá sentada con ustedes. Tenemos, bueno, acá nuestra amiga y compañera Galaxia Rod, activista por los derechos humanos y sociales de las personas travestis trans, militante y referente de Marea Rosa. Tenemos a Adriana Carrasco, lesbiana, feminista, periodista. Tenemos a Martín de Gracia, ensayista, autor del libro Crímenes de odio contra las personas LGBTI en América Latina y el Caribe, homosexual diletante. Me aparece así. ¿Está bien? Ok. Es correcto. Bueno, si les parece, entonces vamos a escuchar a Adriana para arrancar. Bueno, no es muy académica mi intervención. Pasé unos añitos en Juan, pero digamos que ya me inyecté hace mucho, así que bueno, me olvidé de todo eso. Bueno, perdón, dije Juan. Tengo más afinidad a la materialidad de La Plata, ¿no? Pero bueno. En fin. Bueno, quería arrancar con, ya que estamos en la cuestión material y que todo se cae a pedazos, ya sé que ustedes seguramente también están pasando situaciones de dificultades económicas, pero hoy resulta que Iggy, ya no sé si saben quién es Iggy, la lesbiana que se defendió de sus agresores y mató al tipo que la quería violar, y por eso fue presa 2 años, y con la lucha de mis compañeros lesbianas, travestis, trans, gays, mostris, logramos su absolución, ¿no? Después de muchos años de movilización. Bueno, resulta que Iggy es una de las tantas despedidas del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, etcétera. En este momento también se le acabaron las changas, ella cortaba pastos y esas cosas, se le acabaron las changas y ahora solo le queda el cartonio. Así que bueno, mañana cumpleaños y está pidiendo que la ayudemos con recursos para poder comprar medias y esas cosas y salir a vender. El alias que está anotado ahí, por la misma, todo junto, es el alias de I, y corresponde a una cuenta del Banco Nación a nombre de Eva Analía de Jesús. Así que si pueden poner unos pesitos, por más que sea re poquito, entre todos podemos ayudar a que I salga otra vez adelante, aunque sea por un tiempo. Bueno, pasé el aviso parroquial. Cuando Mabel me invitó a participar esta jornada, yo le decía que quería hablar del tema de jubiladas, particularmente de las jubiladas y de las viejas revolucionarias, porque esa fue la temporada de ensañamiento con las viejas y particularmente con las viejas, cuando la jubilada Beatriz Blanco arremetió violentamente con su bastón de aluminio contra los cascarudes policiales, los y las cascarudas policiales. ¿Se imaginan el daño que le puede haber hecho con el bastoncito ese? Yo lo sé porque anduve unos meses con el bastón, ¿no? Por un accidente que tuve. Yo sé lo que es andar con el bastón. Bueno, la estigmatización que el gobierno nacional hizo de la vieja revolucionaria, que después anduvo por los canales de televisión propagando estos discursos contra el gobierno, que bueno, no sé cómo caracterizaría, porque me parece problemática la caracterización de fascista. Ya le vamos a encontrar la caracterización contemporánea. Bueno,
Resulta que yo había escrito un artículo sobre las viejas revolucionarias y el odio que producían, ¿no? Desde, qué sé yo, si nos acordamos, a ver, lo que es vieja hoy por ahí no era vieja a comienzos del siglo XX, pero ya a comienzos del siglo XX una mujer de más de 50 años ya era una vieja. Imaginen el crimen del asesinato de Rosa Luxemburgo, después si venimos a la Argentina de los 70, el asesinato de Alicia Eguren entre la ESMA y el Pueblo de la Muerte. Alicia Eguren era del palo nuestro, no era profesora de letras y de filosofía y periodista. Y bueno, el asesinato de las monjas francesas, de la misma manera, el asesinato de las madres, de las primeras madres de Plaza de Mayo que se reunían en la Santa Unión. O sea, hay un odio en particular a la vieja revolucionaria y probablemente hoy haya, con el tema de la tecnología y demás, un hiato muy grande entre estas viejas y lo actual, ¿no? Las redes y demás. La mayoría del reloj analógico, escrito con virome, qué sé yo, y los bastones de aluminio son más nuevos, antes había de madera, pero más o menos son lo mismo, ¿no? Y algún día quizás ustedes también tengan que usar bastones. Bueno, ¿qué pasó con esa nota? Yo creo que va a traer acá, pero o sea, ya estamos superados en niveles, ya hasta la palabra crueldad queda corta. Y es como para volver al seminario del mal radical que tuvimos hace, eso fue antes del 2015, era 15 años con Beatriz von Wilderich, ¿no? Es como para volver a preguntarse por el mal radical. Y el tema de la ausencia de bien, esas cosas, ¿no? Bueno, resulta que yo había escrito una nota, esas notas de la vieja revolucionaria, en base también a un poema que escribió en 1974 Marta Ferro y que es absolutamente actual, sobre su abuela que nació en 1878 y que fue anarquista. O sea que el anarquismo no se lo contaron, el anarquismo ella lo vivió y lo peleó. A ver, entregué esa nota para publicar, yo no sé si todos ustedes se van a dedicar a la filosofía, van a estar en el área académica, etcétera, pero también hay otros oficios posibles a realizar después de estudiar unos años filosofía, por ejemplo el periodismo, ¿no? Bueno, en este momento la situación del periodismo en la Argentina es absolutamente un desastre, ¿no? Sueldos de miseria, que las empresas a veces equilibran pagándole una prepaga a esos periodistas, entonces lo sujetan, porque claro, perdés la prepaga, te vas al mundo. Y del otro lado estamos los colaboradores, que con esta colaboración, por ejemplo, me la iban a pagar 17.000 pesos, o cualquier otra que exija más trabajo, porque esta en realidad no me iba a llevar mucho trabajo, pero por ahí vas a buscar las estadísticas que va a traer Martín y vas a hacer un trabajo de investigación, te lo van a pagar igual, y anda a cobrarla. Entonces, yo le mandé esta nota a mi editora, y mi editora está en una situación, qué sé yo, una de las editoras, en una situación de burnout. Se olvidó. La semana siguiente, 2 semanas después, me dijo, Adri, me mandaste la nota. Pero si eso fue hace 2 semanas, y además tenía que ver con la guerra de Malvinas, viste que los jubilados gritaban, anda Malvinas, la puta que te parió, a los cascarudos son los policías. En la época de los anarquistas le decían los cosacos, ahora son los cascarudos y las cascarudas. Entonces, no olvide, sí me la mandaste, no. O sea, bueno, esto es un tema interesante para traerlo acá, pero ahora, o sea, es una tras otra. Ahora el Garrahan, o sea que ya los jubilados pasaron a ser, o
se meten con los niños que se están muriendo en los hospitales. Bueno, ahora tenemos la bandera de Gaza, ¿no? Acá por suerte no nos bombardean los hospitales, pero de alguna manera están llevando la destrucción de otra manera, de la misma manera que lesbianas se mueren domiciliariamente, o que cada vez que se para el tren y se accidenta en la vía, no sé qué, porque alguien se tiró bajo el tren, eso lo sabemos, todas las niñas están pasando. Bueno, esa fue una, y ahora otra más, lo mismo. Resulta, hace un año hubo un cuádruple ataque de terror lesbicida contra 4 lesbianas en un hotel familiar de Barracas, ¿no? El asesino se llama Barrientos, está preso en Ezeiza. El juez no quería calificar el crimen como delito de odio contra la identidad sexual o de discriminación contra la identidad sexual y como crimen de género. Bueno, la Cámara lo obligó a recalificar. Eso quiere decir que en muchos sectores, incluso en el Poder Judicial, se están empezando a preguntar por el futuro. Si es sostenible toda esa parafernalia que había venido este gobierno a tratar de implantar el antiguo régimen sexual, etcétera. Hay un fallo de la Cámara en contra de eso. Eso quiere decir que el Poder Judicial empieza a acomodarse de alguna manera. Bueno, lo mismo, le paso la nota a la editora, me dice, mira, estamos con quite de firmas, es una medida absurda porque no conduce a ningún beneficio, al patrón le chupa un huevo que las notas salgan sin firmas, sobre todo el periodista que él considera desconocido, que no le paga la recontrafirma. Y bueno, saca la nota, digo, bueno, ¿qué hago? Lo único que tengo en mi vida es la firma. Yo no cobro dinero, porque con esa plata no compro nada. Lo que vale mi firma y además la actitud militante, que una militante de tantos años firme esa nota, que es donde está acusando el juez de una serie de cosas y que es agite para las lesbianas. Bueno, nada, no, quería ponerle la firma. O sea, ahí tenés un dilema, ¿qué hago? Que la comisión interna, que la medida de lucha, qué sé yo, que favorece, o que creen que favorecen a los que están fijos y ganan 500 lucas, y nos perjudica a los que ganamos 13 lucas por nota y nada. Bueno, y no tenemos obra social, prepaga, tenemos pagan, por ejemplo. En fin. Y digo, esa es la sobreexplotación y toda la locura a la que estamos sometidos. O sea, tenés editoras que están recontra sobrepasadas y que se olvidan. ¿Viste? Es como si, no sé, Mabel se olvida de que les tenía que tomar examen. Ustedes se preparan para el final, se rompen todo. No sé. O vienen, no está, y 15 días después les manda un mail y dice, ¿cómo no vienen a dar examen? Pero si era hace 15 días, Mabel. ¿En cualquier momento? Bueno, o sea, esa es la situación. Y situación laboral seria, un medio de alcance nacional, bla, bla. Bueno, digo, los temas que venía a traer acá. La realidad se me viene encima. ¿Viste? Es como me acuerdo que estudiaba filosofía y una compañera estaba preocupada por los límites en Kant y no sé qué. Yo decía, pero no sé, en ese momento no me acuerdo qué era lo que pasaba. No sé, creo que estaba por ganar Macri la elección. Digo, bueno, sí, qué sé yo, la lateralidad, que si del lado izquierdo o del lado derecho, bueno, no sé, cuestiones. ¿Qué tiene que ver todo esto con las lesbianas? Nada, creo que hoy que hablaban de poshumanismo acá, ¿no? Ayer. Bueno, tengo una amiga que es poshumanista. Nos juntamos, que es otra torta igual que yo, pero más joven, y nos juntamos a tomar un café el otro día y me decía de unos marginales, no sé si en un lugar de Asia, remoto, qué sé yo, que conservaban, hacían la maravillosa tarea de conservar unos hongos que solo existían ahí y que eran maravillosos para el ecosistema, bla, 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 y qué sé yo, y qué genial.
Yo le digo, sí, bueno, genial, pero ¿en qué condiciones viven? O sea, supongo que todos ustedes se bañaron hoy con agua caliente, desayunaron, ahí tienen el termito con agua caliente, qué sé yo. Digo, sí, qué maravilloso. Ah, bueno, pero es que mi edad me dice, bueno, pero el desarrollo ya no es posible, no es sustentable en este planeta, qué sé yo. Sí, pero vos vivís bien. O sea, yo quiero la revolución justicialista para los compañeros que cultivan o que cuidan los hongos. O sea, que ganen como el mejor ingeniero, qué sé yo, y que tengan, bueno, sí, la obligación de seguir haciendo su trabajo, de enseñárselo a las nuevas generaciones, pero una sociedad donde vivan con confort y con un equilibrio sustentable. Y en relación a esto también pensaba, los reclamos ambientales y demás, que son geniales, en líneas generales estoy de acuerdo, porque vivo en La Boca y cuando teníamos la planta de coque, bueno, ustedes tienen una refinería cerca acá, teníamos la planta de coque de la Yole enfrente y fue toda una lucha para que la cierren, bueno, nos moríamos todos de hambre y de cáncer en La Boca antes. Teníamos todos los pulmones llenos de agujeros, bueno. Pero ¿qué pasa con eso? Por ejemplo, cuando fue uno dice Uruguay, ¿no? Murió Pepe Mujica hace poco, el conflicto que tenía con los Kirchner, Pepe Mujica, nunca se terminó de amigar de vuelta. Cuando asumen estos Kirchner, y Gualeguaychú le pide que saquen la pastera botnia de la orilla de enfrente de Uruguay, ¿no? Pero escúchame, pero si la Argentina está todo lleno de pastera de Iguazú para abajo. Ah, no, te molesta la que está en Fray Ventos. ¿Por qué? Porque, Gualeguaychú, mirá después cómo te salió lo del campo, ¿no? Los ojeros. ¿Viste? Y además, que es una cosa que no se dice, que yo me enteré conversando con una compañera que trabajaba en Apumar, que ya obviamente despedida como casi todo es, que me decía que lo que más contaminaba el río Uruguay, que lo más contaminante eran las plantas del pollo de Gualeguaychú. Ese pollo que vos vas y comprás congelado el día cuando está apurado, qué sé yo. Eso es lo que más está contaminando los ríos. Ah, pero el problema es la pastera. Digo, ¿viste? Si no sinceramos todas estas cosas, si no, digamos, hablamos de poshumanismo en términos de que, bueno, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar de tu vida cómoda? ¿Y qué estás dispuesto a darles a quienes, viste, realmente están haciendo ese cuidado que es tan necesario? Porque si no terminás siendo como Leni Riefenstahl cuando cayó el nazismo y terminás sacando fotos exóticas en África, ¿viste? ¿No? Hablemos en serio si vamos a hablar de poshumanismo, ¿no? Bueno, eso sobre una charla de café, en el mismo café donde en el año 2001 decidí que iba a estudiar filosofía. Fue muy malo eso, tomando una Heineken. Bueno, ya estoy por el minuto 20, tengo 5 minutos. Bueno, ¿qué más anoté? Bueno, la cuestión de jubilados, de Cris Blanco, la cuestión de los periodistas que vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial, filosofía como base de otros oficios nobles. Bueno, lesbianas, quería hablar de las lesbianas yo. El cuádruple ataque a las lesbianas. No, parece que no se quedaron ahí, ¿viste? Porque después de eso repitieron. En periodismo de policiales muchas veces hablamos de la repetición de los crímenes, que se copian. Bueno, se lo copiaron en Cañuelas, pero las lesbianas se avivaron y se fueron de la casa el día antes que el chabón le prendiera fuego a la casa. Y ahora, bueno, lo del gimnasio de Moreno, que un policía mata a la lesbiana novia de su ex mujer, que evidentemente habían sido dueños de un gimnasio de policías, que es un ambiente muy especial. Yo no sé si ustedes curtieron gimnasios. O el crimen se parece muchísimo al asesinato de Pepa Gaitán en Córdoba, que es la que da, a partir de ese crimen se establece el 7 de marzo como Día de la Visibilidad Lésbica. Si quieren, pueden releer el crimen de Pepa y compararlo con este último.
la lesbiana recontra sumida la que la termina pagando. Claro, ella una escopetazo y acá, no sé, supongo que sería la reglamentaria, ¿no? La 9. Bueno, ¿qué más? Bueno, nada, tenía más propuestas, pero si quieren les voy a leer este poema que se llama Abuela Pepa, que publicó Marta Ferro más adelante en la revista feminista Todas, que fue una revista feminista socialista, trotskista, que salió en plena dictadura entre 1979 y 1980. Y van a ver que en 1974, que es cuando escribió esto, o en 1878, cuando nació la abuela, era la misma historia de ahora. A ver dónde estás, abuela Pepa. Yo le criticaba mucho este poema a Marta, porque decía, Marta otra vez con el realismo socialista, dejate joder. Pero claro, vivíamos un poco más cómodos. Recién estábamos al borde de la hiperinflación de Alfonsín, pero al mismo tiempo te estaban construyendo el barrio. Bueno, con esto termino. Abuela Pepa. Mi abuela era la mujer que amortajaba a los cadáveres en un barrio lleno de chimeneas. A ella la buscaban los que no podían poner las ropas blancas en la carne fría. Era viuda mi abuela. Su oficio fue ser madre, abuela, hija abandonada desde los 4 años y por lo tanto sirvienta desde los 4 años. Esposa de un borracho, obrera mal pagada, madre de mate y de silencio y de polleras negras, de olor a orín en las polleras. No sabía leer y recitaba poemas vascos como una maestra. Yo le leía a mi abuela las noticias del mundo dando vueltas en un diario de la tarde cerca de una ventana abierta. 2 veces las gitanas le leyeron las manos y le anunciaron muertes, antes de que la muerte apareciera. No creía en la esperanza. Creía en el ayer y en el hoy. Abuela estaba de ojos verdes, era de puntillas, de colchas tejidas, de sobres con pelos de sus hijas muertas. Mi abuelo el borracho, él que le cantó una serenata en un tiempo de flores y de cansancio y de luchas anarquistas para elevar el nivel de la vida cotidiana, murió de una infección en su trabajo en el tiempo que no existía la penicilina. El nombre de mi abuela era Josefa y le decían Pepa. Yo le decía abuela Pepa, Pepota, Pepona. Cuando era joven le decían Pepita y sonreía la abuela Pepa. Participó de las luchas por elevar el nivel de la vida cotidiana, desde un rincón de la cocina hablando la hermosura de las cosas cerca de mi cabeza. Participó y luchó como nadie, más que mi abuelo y que mi padre, que fue su hijo, desde un rincón de la cocina. Y de la historia trabajaba cuando el capitalismo la necesitaba como obrera, esposa, madre, hija, y cuando el capitalismo la necesitaba menos, trabajaba de esposa, madre, abuela. Mi abuela era mujer. Mujer quiere decir trabajar 16 horas diariamente y a veces 8 horas solamente le pagarán en un salario de miseria. Las otras 8 las dona gratis, o con prepotencia, o con propaganda para mantener el sometimiento de la vida cotidiana. Mi abuela, que reía con sonrisa de flores eléctricas, no tuvo jubilación propia, porque no hubo quien creyera en sus palabras, en su trabajo realizado para que se la dieran. Sin embargo, mi abuela hizo muchos trabajos. Me enseñó a pensar con libertad, me enseñó a luchar, me pintó los mapas de la escuela, cocinaba baratamente. Sabía de medicinas caseras, de partos, de cuándo hay que poner las semillas en la tierra, de la cantidad de agua que necesitan las plantas. Acompañaba el crecimiento de los árboles, la marcha de las gallinas cluecas. Sabía canciones, cosía, clavaba zapatos, hablaba con los pájaros, sabía el momento de la lluvia y adivinaba las tormentas. Hacía el trabajo invisible que hacen todas las mujeres y que es el 67% del trabajo que se hace en toda la humanidad y que es gratis, y que lo hacen solamente las mujeres. Mi abuela no estudió porque era pobre, pero si hubiera tenido acceso a la riqueza,
no hubiera podido, porque hubo un tiempo en que a las mujeres no se les permitía ir a la escuela. Josefa Olea había nacido en 1878. Vivió la tristeza de barcos llenos de inmigrantes, el hambre, el tiempo de las fábricas y sus chimeneas. Templó su espíritu fabricando chocolates y fósforos. Era antitotalitaria, no creía en milagros, creía solo en su fuerza. Hubiera votado por Don Hipólito Yrigoyen, pero no pudo, porque hubo un tiempo en que los políticos pensaban que las mujeres no tenían cabeza. Josefa Olea, mi abuela, aplaudió por las calles a las mujeres que pelearon por el voto femenino, aunque su padre, su marido y su hijo se rieran de ella. Yo escuché conversaciones donde los hombres de la casa hablaban de la necesidad de la existencia de las prostitutas para evitar las violaciones de menores. Y yo escuché cómo mi abuela se rebelaba contra tanta miseria. Y yo escuché cómo mi abuela les decía a las mujeres de la casa que nunca una mujer debía hablar así de otras mujeres. Ella decía, nadie está libre de ser puta en este mundo desgraciado. Y decía, hay que ver porque una mujer es puta. Y decía, del árbol caído todos cortan hojas. Y decía, que nunca una mujer hable de otra. Y decía, las mujeres tendrían que salir a la calle y darles tundas a los que las molestan. Sigan pidiendo botones antipánicos. Y decía otras cosas hermosas, que tenían el olor de la libertad. Ella, mi abuela, se sorprendió hasta el miedo cuando el primer tranvía eléctrico cruzó las calles del barrio de Barracas. Le tuvo miedo al teléfono. La televisión era como magia para sus ojos de verde y sus manos arrugadas en la plancha. Ella decía que de tanto planchar su piel se puso vieja. Abuela Pepa, tu trabajo nunca terminó. Terminó el día de tu muerte y yo lamento no haber estado cerca. Estoy alegre porque algunos de tus sueños fueron posibles. Algunos los tocaste con tus manos viejas. El día que votaste, abuela, hablaste todo el día de tu emoción y de lo contentas que estaban las otras mujeres haciendo colas en la calle y comentando el gran momento. Abuela, en tu caminar de reuma, de tus piernas con muselinas negras, reconocía tu tiempo de mujer y al mío. Abuela, yo te recuerdo atada en delantales, atada en la economía de los zapallos, en la economía de las sopas agonizaba tu alma de juglar, tus manos de música y poemas. Peleabas con la escoba contra gatos y arañas descubiertas los domingos. Yo viví tu tiempo de mujer y el mío desde la ventana abierta. Hasta ahí me llevaste y soltaste mi cuerpo a correr por las calles donde vos caminabas solamente. Yo defendía a los 9 años a una mujer apaleada en la calle por su marido, empujada por el hermoso sol de tus ideas. Tu premio fue un beso y un bien hecho. Abuela, he bajado a la calle desde la ventana abierta. No sé si estarías de acuerdo totalmente por las cosas que ahora peleamos las mujeres, pero yo sé que podríamos discutirlo y que vendrías, abuela, a la lucha y que contarías tus historias para que bajen a la calle todas las mujeres de la tierra. Fue una delegada sindical trotskista, militante feminista, socialista y periodista de policiales. Sus crónicas las pueden leer en las hemerotecas, en la colección de la revista Esto. Gracias. Y acuñó el término travesticidio. Fue la primera que se ocupó de la página de policiales de defender a las travestis que sobrevivían en la zona norte del Gran Buenos Aires y muchas asesinadas por la policía en la ruta panamericana. Bueno, gracias Adriana, muy hermoso todo el poema, muy hermoso. ¿Queremos continuar, Martín? Claro. Voy a intentar desarrollar una reflexión sobre 3 o 4 puntos elementales a través de un recorrido por una serie de textos y acontecimientos históricos. El recorrido tiene algo de personal, aunque como reza un viejo lema feminista, lo personal es político. Después procuraré, si hay tiempo, de derivar una módica propuesta política o programática.
En el año 2020, una ONG que no viene al caso publicó Crímenes de odio contra personas LGBTI en América Latina y el Caribe. Un libro en el que me proponía dar cuenta de las estructuras posibilitadoras y las complejas dinámicas sociales, afectivas y relacionales que subyacen a los asesinatos contra personas trans, travestis, lesbianas y gays desde una perspectiva latinoamericana. En rigor, el libro se forjó como un intento frustrado de informe acerca de la situación regional de los crímenes, delitos e incidentes de odio. Lo cierto es que la escritura suele tomar sus propias decisiones al margen de las mejores intenciones autorales y la impericia metodológica, la mía propia, le abrió espacios de expresión impensados a la escritura para que finalmente lo que en ella había de dudoso género terminara sepultando el malogrado informe en formato ONG. De haberlo logrado, habría sido a la fecha de su publicación uno más de una serie de informes, la mayoría de ellos de autorías múltiples, porque hasta el 2020 no era sencillo rastrear ningún libro sobre la problemática escrito y publicado en español que no fuera un informe con gráficos estadísticos o algún artículo publicado en una revista jurídica. A decir verdad, esto último es una verdad a medias, porque sí existían grandísimos textos en español que, si la memoria no me falla, no aparecían citados ni en los informes de las organizaciones no gubernamentales ni en los artículos jurídicos que me tocó leer. Como toda constitución de un canon para un campo en ciernes, no por legítimas las operaciones de inclusión y o de limitación son inevitablemente arbitrarias o decisionistas. Paso a enumerar lo que fueron para mí los 4 evangelios latinoamericanos de los crímenes de odio. Matan una marica, de Néstor Perlonger, del 88. Cadáveres imprudentes, de Alejandro Modarelli, que salió publicado en Soy, donde también Adriana participa. Del 2008, 10 años después, La carrera moral de Tommy, de Ernesto Mejia, también del 2008, aparecido en una compilación, después le digo si quieren. Y Homofobia, de Carlos Monsiváis, que es del año 2010 y que lo escribió por la revista Nexo. La lista no pretende ser exhaustiva, de hecho a último momento se me vino a la cabeza un capítulo imperdible sobre el tratamiento de los medios gráficos de la violencia hacia los homosexuales y las lesbianas en el único libro que publicó Carlos Howell en el 87. Nombro estos 4 textos por la sencilla razón de que son 4 ensayos, linderos con la crónica algunos, en los que se reflexiona desde dentro, desde el pliegue de la propia experiencia, sobre la especificidad que reviste la violencia criminal contra las personas no cis heterosexuales. Y es esta una reflexión donde se pone en juego el involucramiento de quien asume la primera persona a través de una fortísima apuesta literaria que no va en detrimento de la precisión y la creatividad conceptual, sino más bien todo lo contrario. Sin ser autobiográficos, hay algo de escritura de sí en ellos, como si el escritor estuviera siendo cuestionado por su propio objeto. En los 4 se puede ver de qué manera la violencia extrema queda sobreimpresa en la materialidad exangüe de los cuerpos y deja tras de sí cierto eco de sacrificio, de ritual expiatorio. En 3 de ellos se piensa la violencia en continuidad epistemológica con la noción de homofobia, una fornida fobia dispersa en el cuerpo social, decía Perlonger. Todavía era una época en la que el estigma, la opresión, la injuria, la hostilidad sistemática en la vía pública, el verdugueo, la crueldad, la tortura y el ensañamiento, las muertes calificadas de vergonzantes, los cadáveres de escasa valía para la moral social y el orden jurídico, pagaban un mismo precio que se acreditaba en la cuenta de la homofobia,
concebida como el sistema defensivo del heterosexismo y la dominación masculina. Si de fundar en forma retroactiva una tradición bibliográfica se trata, persiste aún así el equívoco de una categoría, la de crimen de odio. Como muchos sabrán, el uso habitual de crimen de odio en español corresponde al de un delito grave. Perdón, el uso habitual de crimen corresponde a un delito grave, asimilable a la acción voluntaria de matar o herir gravemente a alguien, en tanto que en inglés posee la acepción más general de lo que en español entendemos por delito. Es decir, un delito en inglés es lo que llaman a criminal offense, entendiendo por ello un acto u omisión que sea ilegal y por tanto punible. En su condición de préstamo lingüístico del inglés, más bien tardío, crimen de odio constituye parcialmente un calco léxico, es decir, el resultado de una correspondencia errada entre dos palabras, crimen y crime, por el caso, que tienen una forma o una etimología similar, pero que han evolucionado diferentemente en sus dos lenguas. Basta con oírla o leerla en nuestro propio idioma para entender que un crimen de odio no nos evoca un graffiti mataputo en la puerta del departamento de una pareja del mismo sexo, ni nos remite a las oleadas transfóbicas de trolls anónimos en redes de las que suelen ser objeto las personas trans que osan ser públicas. Ni siquiera nos haría pensar en la piña que le dieron a Pedrito Robledo los días posteriores a la elección papal de Bergoglio. Todos ellos son delitos de odio, o al menos deberían serlo, pero no crímenes. Dentro del continuum de la violencia sistemática contra las personas sexualmente diversas, lo que entendemos por crimen de odio, por su naturaleza, reviste ciertas características afines a la definición de violencia extrema de Balibar. Situaciones en las que cualquier posibilidad de resistir la violencia por parte de la víctima es anulada. Por ejemplo, situaciones de brutalización extrema en las que el cuerpo de una persona previamente reducida a víctima impotente, es convertido en una cosa que puede ser destruido por quien lo posee. En este sentido, no es necesario disponer de mucha pericia heurística para observar los notorios paralelismos con los femicidios que inundan diariamente los portales locales de noticias. De odio. He aquí un complemento preposicional para una categoría de reciente adopción en nuestra jerga. Perlonger, de hecho, jamás lo usó. Y si ha habido un precursor que ha sabido dar cuenta de las transformaciones mortuorias que las voluptuosidades de la crueldad realizan sobre los cuerpos deseantes de las locas, ese fue él. Cito: cuerpos que del acecho del deseo pasan después al rigor mortis, en enjambre de sábanas deshechas, las ruinas truculentas de la fiesta, de lo festivo en devenir funesto, cogotes donde las huellas de los dedos se han demasiado fuertemente impreso, torsos descoyuntados a bastonazos, lamparones azules en la cuenca del ojo, labios partidos a que una toalla se de glotis, agujeros de balas, barrosas marcas de botas en nalgas. Así discurre la célebre escena de lo que constituye para mí el ensayo seminal para los crímenes de homosexuales en Argentina. Nunca sabremos qué hubiese tenido para decir sobre lo aséptico del sintagma Perlonger. Es muy probable que no se haya enterado de su existencia, ya que su difusión masiva comienza en los Estados Unidos y es posterior al 85. Aún así, ¿hay alguien que dudaría del encuadre de lo que sigue? La tentación del crimen y la sangre puede emerger entre los muchachos de la noche, bajo la forma de confiscaciones sacrificiales, amparadas a veces en legítima
afirmaciones expiatorias del tipo él es burgués y o marica, o desencadenar brotes repentinos ante excesos libidinosos de los clientes, pesadillas cuyas vías de acceso es muchas veces anal. Ese problema de dejarse o no es un punto de explosión de la violencia. Hay situaciones en las que el Millet ya va de antemano con la intención de robar, pero otras veces él está dispuesto a transar o prostituirse realmente, y una vez llegado a la cama le da un brote sexual de culpa, se enloquece, empieza a romper todo, puede llegar a matar al cliente. Hoy ese párrafo de avatares de los muchachos de la noche de circular anónimamente sería tildado de psicologista, candidato seguro a la cancelación, porque no es fobia, es odio, ¿no es así? Y precisamente ahí hay una parte del problema. Desandemos entonces el camino. Es sabido que las categorías suelen tener una génesis en contextos en los que las fuerzas sociales, las instituciones, las grillas normativas, los procedimientos epistémicos entran en tensión y finalmente determinan su emergencia. Sus reglas de aplicación, su valencia, su poder de denominación, su circulación. Más adelante acontece su posible migración discursiva a las otras diferentes esferas sociales para eventualmente incorporarse o no a la habla corriente. En el trayecto pasa de todo: desplazamientos, negociaciones, resignificaciones, adiciones, inversiones axiológicas, etc. En su clásico Hate Crimes, Criminal Law and Identity Politics, James Jacob y Kimberly Potter, un famoso constitucionalista y especialista en derecho penal y su adjunta de cátedra, aseveran lo siguiente: antes de mediados de los 80, el término crimen de odio no existía. Se equivocan, el término sí existía, aunque fuera de uso poco frecuente. Tanto es así que la socióloga y especialista en criminología crítica, Clara Lewis, los refuta y con buenos argumentos, al remontar una posible primera instancia enunciativa a un titular de 1960 del Chicago Daily Defender, un periódico afroestadounidense de corte popular, principal competidor de Chicago Tribune, que era un diario que estaba juntado a las élites citadinas. Su aparición en el título de un artículo es lo suficientemente indicativo de que no debía de ser la primera vez que el término se usaba. El tema era el aumento desproporcionado de la violencia racial que llegaba a los extremos de cometer linchamientos y poner explosivos en lugares y edificios en forma clandestina, lugares que eran de encuentro de personas afroestadounidenses. Sería demasiado extenso entrar en los pormenores históricos, pero no estaríamos del todo desencaminados si afirmáramos que las condiciones históricas de emergencia de dicho término, es decir, los crímenes de odio, hunden sus raíces en el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, es decir, ese conjunto de luchas entre el 54 y el 68 a favor de la igualdad y en contra de la discriminación y la segregación racial, que culminó con grandes conquistas sociales y legislativas. Es una larga historia hecha de protestas, marchas, actos de desobediencia civil, batallas legales, boicots, proyectos legislativos y decenas de mártires, porque voltear estructuras opresivas no es gratuito. A Martin Luther King y a Malcolm X los asesinaron. Pero sin esa historia, la revuelta de Stonewall Inn del 28 de julio de 1969 y el apogeo de los movimientos de liberación de los años 60 y 70 serían virtualmente impensables. En 1985, 3 diputados presentaron un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para exigir al Departamento de Justicia que recolecte y publique estadísticas sobre los tipos de crímenes motivados por el prejuicio racial, religioso y étnico, puntapié de un debate parlamentario que se extendió hasta
en 1990 y condujo a la aprobación de la Ley Federal sobre Estadísticas de Crímenes de Odio en 1990. A lo largo de sus 5 años, el término crímenes de odio cruza el Rubicón mediático y empieza a aparecer en un sinnúmero de artículos periodísticos, noticias policiales y programas de televisión. En un principio, el proyecto de ley no incluía la orientación sexual. Es la National Gay and Lesbian Task Force, que venía haciendo campañas contra la violencia homofóbica desde 1982, la que influyó sobre un congresista gay, o casualidad, para que se incluyera las identidades gays y lesbianas en la definición de los blancos posibles de los crímenes de odio, hasta que finalmente el proyecto de ley pasó a incluir la orientación sexual, para que incluyera la identidad de género. Faltaba todavía mucho tiempo, todavía no estaba conceptualizado, de hecho. ¿Por qué es importante todo este rodeo histórico? Siempre detrás de una ley de tamaño y alcance para el concepto de ciudadanía suele haber un laborioso trabajo de cabildeo, motorizado la más de las veces por un conjunto de organizaciones de derechos, porque nadie nunca nos regala nada, eso está claro, y previo a eso, ¿quiénes sino los mismos grupos sociales oprimidos, estigmatizados, discriminados, marginados, son los que inician el proceso de politización de la violencia e injusticia de la que son objeto? Si esto no fuera así, alguien podría animarse a dudar de que todavía estaríamos oyendo hablar de crímenes pasionales en los noticieros o en la sección de policiales de los diarios. Como categoría, la noción de crimen de odio ha sido el producto de una percepción social cada vez mayor desde los años 70, por los movimientos de liberación sexual y de derechos civiles, de la importancia de las variables de raza, etnia, género y orientación sexual para pensar la especificidad de la violencia dirigida contra grupos socialmente oprimidos. Si su recorrido histórico ligado al movimiento de derechos civiles y a los grupos liberacionistas determina su inserción en el derecho penal, ya que pasa a constituirse en una categoría legal que delimita un delito específico y un tipo de conducta criminal que transforma en blanco móvil a un grupo de individuos con determinadas características compartidas, asumidas por el propio grupo o socialmente asignadas, su pertenencia política, en cambio, se inscribe en las luchas de los movimientos de liberación, las organizaciones de derechos civiles y las coaliciones que resultaron de ellas. De este modo, como categoría política, se constituyó un instrumento de intervención en estructuras sociales opresivas que engendran, posibilitan o reproducen la violencia e injusticia hacia esos grupos. En conclusión, estamos ante un concepto bisagra en cuanto a su horizonte de emergencia y su operatividad institucional. Las instituciones jurídicas y legislativas por un lado y la historia de los organismos de derechos civiles y sus antecedentes en los movimientos de liberación por el otro. Ahora volvamos al lugar del odio en la categoría. Más allá de la función especificativa del sintagma preposicional de odio que la completa, o en virtud de ella, los crímenes así referidos o especificados son altamente expresivos. Tanto es así que en ellos, o en la violencia criminal que en ellos se pone en juego, colapsa a menudo la distinción entre medios y fines. No es infrecuente chocarse con algún registro módico de que al momento de la comisión del crimen operó, por absurda que suene, cierta racionalidad. Argumentos de poca monta, por lo general. Basta con leer los testimonios recogidos entre testigos y allegados para encontrarse este tipo de preguntas. ¿Le robaron además antes o después de matarlo o matarla? ¿Quedaron acaso marcas de goces compartidos? ¿Se rumoreaba que las cosas no andaban bien con los vecinos del barrio? Como pasó, por ejemplo, con el asesinato, el homicidio múltiple. Sí. Que traía a la casa desconocidos de dudoso origen social.
¿Hubo resentimiento de clase? Ningún atisbo de violencia instrumental alcanza para dar cuenta de la siniestra espectacularidad que acontece en los crímenes de odio. Incluso si el fin fuera matar por matar, al medio para materializar a ese fin le sobra expresividad. La voluptuosidad de la crueldad de la que hablaba Perlonger excede ampliamente la finalidad del ataque. La multiplicidad, voy a enumerar una serie de características que son típicas de los crímenes de odio. La multiplicidad lesiva, el aumento deliberado del dolor, el ensañamiento con el cadáver, el uso del cadáver como segundo rehén una vez concluida la faena homicida, legicida, femicida, hacen estallar los márgenes diferenciadores entre instrumentalidad y finalidad, entre método y objetivo. Pareciera no alcanzar con quitarle la vida a alguien. Cuando los asesinos matan en exceso. Decía César Sigluti, cuando intentan convencerme de que los asesinatos de gays o travestis deben ser tratados como crímenes corrientes, yo les digo, vean el estado que quedan nuestros cadáveres. Si recorro los archivos que fui reuniendo a lo largo de los años, puedo dar una respuesta. ¿A qué estado quedan estos cadáveres? Desnudos, total o parcialmente, atados y amordazados, golpeados hasta la deformidad, con fracturas múltiples, con inscripciones laceradas en la sangre, como las esvásticas que le dibujaron a Daniel Zamudio, con una botella rota, apuñalados a repetición, lapidados, asesinados a martillazos, con el cráneo hecho añicos, los ojos arrancados de las órbitas, degollados, le pasó a un ex mío, de hecho, mutilados, desmembrados, asfixiados por estrangulación o con bolsas de plástico o mordazas, como por ejemplo a Diana Zacayán, empalados con diferentes objetos, parcialmente quemados o carbonizados, flotando en arroyos, etc. La galería de horrores es prácticamente infinita. Voy a concluir con una serie de preguntas. Primera serie de preguntas. ¿Alcanza con los prejuicios sociales en contra de la orientación sexual y de la identidad y expresión de género para entender las formas más extremas de la violencia contra la población LGBTI, como si se tratara de una relación entre base y superestructura? Entre el prejuicio y las formas materiales del odio, las eclosiones microfascistas de las que hablaba Perlonger, ¿no hay nada en el medio? ¿No hay al menos un continuum de intensidades aversivas? El prejuicio motiva sin más el asesinato de una travesti, una lesbiana, un homosexual. Segunda serie de preguntas. ¿El odio es un estado psicológico o conductual socialmente inducido en el victimario que se materializa indefectiblemente en un crimen de odio y que resulta así comprobable empíricamente en el cuerpo de la víctima? ¿No hay un bucle positivista ahí? Haber desplazado la categoría, por ejemplo, de homofobia, transfobia, lesfobia, etcétera, por la de un odio omnicomprensivo, ¿es realmente un avance antipsicologista que ahora sí nos permite entender mejor la materialización de la violencia contra un grupo social oprimido o discriminado? ¿Qué pasa con el resto del arco de los afectos aversivos hacia las diferencias sexogenéricas? El asco, la repugnancia, la vergüenza, el desprecio, los sentimientos hostiles de baja intensidad. Hay una sustancia odiante que atraviesa todas las violencias contra las diversidades sexogenéricas que, de ser sometida a una reacción química, daría por resultado la quinta esencia del odio. El odio es una manifestación particular, entre otras, de la aversión generalizada hacia las personas LGBTI. De todas, probablemente y con buenas razones, la que más nos interpela como la pasión de exterminio que enciende en llamas los crímenes de odio más atroces. Aún así, por más imprescindible que se la pretenda,
para poder entender los extremos de la violencia hacia lo sexualmente diverso, la reducción de todo el espectro reactivo anti-LGBTI a una única respuesta en la que pulsa una pasión de abolición del otro, no corre el riesgo de invisibilizar el complejo proceso subterráneo que conduce hacia ella, las diferentes instancias en que se dirime la tensión entre un mecanismo defensivo, ejemplo, la defensa de la masculinidad heterosexual compulsiva, y una dinámica intersubjetiva supremacista, ejemplo, la permanente negociación social de la hegemonía masculina heterosexista bajo la exclusión o el repudio de lo femenino, articulados a nivel psíquico, intersubjetivo, institucional, etcétera, en los espacios sociales, tanto públicos como privados, incluso atendiendo al argumento de que la violencia contra las identidades sexuales no hegemónicas poco tiene que ver con el significado etimológico del término fobia, miedo, temor, pánico. Lo que este argumento tiende a soslayar es que la aversión anti-LGBTI, por más odiante que se la pretenda, sí encubre un cierto pánico. El horror inveterado que algunas personas experimentan a caer por fuera del régimen diádico del género. O, en los casos de los varones cis, el histórico miedo machista a ser identificado con el polo de la pasividad, tradicionalmente asociado, dentro de nuestras añosas tradiciones heteropatriarcales, con lo femenino. Según Nussbaum, habría una dinámica entre vergüenza masculina y violencia hacia los otros que amerita ser atendida en ese caso. La vergüenza por la debilidad que se identifica con lo femenino se convierte en una agresión contra otros grupos, comunistas, judíos, minorías sexuales, etcétera, que llegan a simbolizar una amenaza a una identidad masculina dominadora. Ahora sí, para concluir, podemos convenir en que la homo-lesbo-transfobia no agota toda la complejidad de las motivaciones ideológicas, las determinaciones culturales, las instituciones políticas y los contextos sociales y normativos que favorecen o alientan los crímenes de odio. La materia de la que está hecha la violencia extrema contra las personas que no somos ni heteros ni cis. Pero al menos hacía mejor el trabajo al momento de nombrar el lugar donde se produce el cortocircuito entre el cuerpo y la ley, cuando las presiones normativas se descargan sobre un cuerpo heteronormado. Las eclosiones microfascistas entreveradas en las dinámicas deseantes de los cuerpos, de las que hablaba Karl Longer. Se mezclan las cartas, sale culo, sobreviene la descarga. Quizás allí, en la relación siempre inestable entre el cuerpo y la ley, en la juntura somático-normativa de la subjetividad, esté cifrada la clave de la crueldad con la que el asesino, con voluptuoso esmero, extrae del cuerpo de la víctima la fuente última de verificación de la autoridad simbólica que lo suelda al cuerpo social. Muchas gracias, Martín. Le doy la palabra La paciente. a Galaxia. Sigo yo. Es decir, bueno, primero que nada agradecer por la invitación al espacio. Cuando Noé me invitó, como que la pensé, me voy a sentir que la pensé, pero fue como decir, bueno, ¿qué poder expresar y demás, y conformar también, y además también siempre como no sé, en lo personal y en mi construcción identitaria siempre caminé como en caminos que quizás son más de lo social, digamos, del estar en la comunidad, y quizás no tanto en lo académico, digamos, sino más desde una actividad que nace
digamos, no sé si es una elección, sino como un hecho por ser quien soy, digamos, y la identidad que construyo, hay necesidades que te llevan a quizás salir a la calle, tomar el cuerpo, encontrarte con tu comunidad. Entonces como empezás a construir ciertos caminos que a veces se entrelazan con esto que es lo académico, ¿no? Entonces en ese sentido pensaba como qué decir, ¿no? Cuando hablamos de la materialización del odio y demás, y ahí es como que haces como un camino muy personal de lo que es como tu construcción, digamos, pero que está dentro también de un espacio que es colectivo y que se ve atravesado por esa materialización del odio, que a veces el odio no necesariamente, digamos, es un discurso, sino que también impacta de forma directa sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas, ¿no? Y se remarca también, ya deja de ser odio, también es violencia, también es precarización, digamos, de nuestras vidas. Entonces lleva como que nos va modificando nuestro hacer y nuestra forma de construirnos. Me anoté varias cosas, digamos, para hablar, pero también no soy mucho esto de la charla yo acá, eso ya, sino que también yo en el minuto 1 dije, cuando entré, dije, así vas a estar dispuesto al espacio, bueno, no, ahora ronda, ya llegaba y quería cambiar todo. Y pensaba, ¿no? Digamos, cómo en esto de la materialización del odio, digamos, este contexto que atravesamos hoy como sociedad, digamos, ¿no? Digamos, y cuando hablamos de este contexto no podemos pensar en este contexto sin hacer como una lectura histórica de nuestros recorridos, ¿no? Y yo pensaba y dije, bueno, ¿cuál es el contexto hoy? Quizás es una lectura más personal, después si quieren la toman o la dejan, pero pensaba también en esto, ¿no? Digamos, como un poco leer la historia, ¿no? Y si bien yo soy como una identidad trans bastante joven, vamos a robar un poco. Adolescente, niña trans. Nada, en esto pensar, digo, ¿no? Quizás no yéndonos tan lejos, pero como poder hacer una línea de tiempo de cuáles fueron nuestras construcciones como personas travestis y trans, y quizás mi lectura es como digo, ¿no? Cada vez que hubo como una crisis social, particularmente hablando de Argentina, ¿no? Digamos, una crisis social, las travestis fuimos como el auge, ¿no? Digo, también ahí, digo. ¿Y por qué digo esto? No sé, lo pienso en el sentido de la dictadura cívico-militar, digo, no hubo un auge claramente, pero sí hubo como una persecución, digamos, identitaria hacia no solamente a las personas travestis y trans, sino a todo aquello que vaya por fuera de la norma, digamos, pero que muy silenciosa lo que escondía esa dictadura también era un adoctrinamiento a las identidades y cómo tenían que ser las personas, ¿no? Digamos. Y creo que eso fue un primer golpe que marcó a la construcción de nuestro colectivo de personas travestis y trans. Después pienso, no sé, y me voy, porque me hice como un caminito, porque después arranco a hablar y me subo las nubes. Después pienso también, y digo, no sé, me voy a los 90, digo, ¿no? Y nos pienso de nuevo en la crisis social, digamos, de nuevo las travestis, esta vez quizás más desde el lugar de lo televisivo, digamos, pero también no solo de lo televisivo, sino también como se creó como un sentido que hablar de las personas travestis y trans siempre fue desde un lugar de la sexualización, pero principalmente de un chiste, ¿no? Digamos, como el chiste y la sexualización. Después me voy de nuevo un poco más adelante y quizás, no, y también en los 90, digamos, también como esto de, quizás ahí es donde más me adelanté cuando me fui a los 90, pero también era la vuelta de la dictadura, también digo, también hubo como otro auge ahí también, digamos, como en la vuelta de la dictadura, digo, quizás muchas personas sintieron como ese proceso, digamos, de una recuperación, pero nosotras nunca hubo esa democracia, ¿no? Digamos, de entendernos como ciudadanas y demás. Bueno, ahora sí, ahora salto de los 90, me voy de los 90 y llego como a los 2000, digamos, 2010, y ahí pienso, si bien también hubo como un cambio social, digo, ¿no? Un gobierno que quizás como que instauró otro mensaje o que quizás empezaba como a ciertos, digamos, personajes políticos nombrarnos como personas sujetas a derecho, logramos conseguir, digamos, lo que fueron derechos para nuestras comunidades, ¿no? Digamos, quizás como lo más importante poder concretar, digamos, el acceso a la ley de identidad de género, que me parece también que ahí hay algo que necesitamos de una ley para acceder a nuestro DNI.
Eso también, que más allá de que lo celebremos y demás, digo, ¿por qué no vivir en una sociedad que podamos respetar un plástico? Pero bueno, nada, es necesario. Ya me estoy yendo de nuevo por las ramas. Y después, bueno, 2010 pienso que tuvimos como algo que pudimos concretar y demás, pero hoy en este contexto actual en el que estamos atravesando, quizás hacer una lectura más crítica de lo que fue este último periodo, ¿no? Digamos, donde quizás sí logramos como concretarnos como personas sujetas a derechos, poder acceder a diferentes a lo que acceden las personas heterosexuales, en simples palabras, digamos, acceder, digamos, a un trabajo, digamos, a formalizarnos, a poder tener un desarrollo de nuestras vidas, quizás con más acceso a la salud, digamos, pero que también creo que nos faltó algo que tiene que ver, digo, con esto de pensar, y escuchaba vos también hablando de la vejez, y digo, ¿no? Digamos, hay algo que hoy nos está fallando y que es que hoy las más golpeadas quizás de nuestra comunidad en esto de lo que es la materialización del odio son nuestras compañeras travestis y trans más grandes, ¿no? Digamos, son las que son viejas, las que han pasado por todos estos auges, ¿no? Digo, y que quizás nosotras las personas trans más jóvenes no es que no vivamos la violencia, sí vivimos la violencia, digo, y está constantemente en nuestras vidas, pero que tiene diferentes llegadas quizás, y que también nosotras, digo, que pesado de nuevo, como que esta situación se repite y demás, pero que en las más viejas hay una urgencia, digamos, por ejemplo, no sé, hay compañeras que en la otra vuelta se cumplieron 13 años de la ley de identidad de género, digo, y hay compañeras adultas más grandes que no tienen el DNI, digo, ¿no? Digamos, fueron 13 años de la ley de identidad de género, hay compañeras travestis y trans adultas que tuvimos la ley de cupo laboral travesti trans y no acceden a trabajar, digamos, porque vivimos en una sociedad donde hay un sistema de contratación que termina siendo hegemónico, ¿no? Digo, si te van a elegir a vos a contratar a una persona joven que recién finalizó sus estudios, o que tiene aspiraciones universitarias, al lado de una persona trans o cualquier persona adulta igual, ¿no? Digamos, en este sistema, claramente se va a ver desfavorecida como comparando con una persona más joven, ¿no? Entonces pensaba en esto, digo, y también digo, ¿qué estrategias podemos llegar? Como que vuelvo también al nombre, ¿no? de esta jornada y de este panel que se hizo hoy, esto de reencantar el presente, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos para generar? Y también me lo pregunto porque tampoco tengo las respuestas, pero ¿cómo hacemos para reencantar este presente, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos para fortalecer nuestros lazos, digo, y encontrarnos y ver que quizás dentro de todo lo que ya hemos construido y que tenemos que cuidarlo, hay personas que la están pasando peor que nosotros y que se ven más afectadas por este modelo? Y vuelvo a las travestis ancianas. No sé si saben, pero el 24 de mayo, en la Plaza de Mayo, se hizo una jornada por la reparación histórica. Se está presentando un proyecto de ley que habla de una reparación para las travestis y trans, los travestis y trans. Yo siempre me referencio mucho a lo femenino, pero romper con eso. Que es un proyecto muy importante, ¿no? Digamos, que habla también un poco de esta parte que quizás lo que nos faltó leer como colectivo, que quizás las travestis no pensábamos llegar a viejas tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para cuidar a esa vejez? Ya me fui por las ramas yo. Sí. Bueno, y en esto de cómo hacemos para resistir en este contexto, también pienso que a veces hay como un discurso, ¿no? Constante, parece como del Estado. Sí, hoy los gobiernos van y vienen, digamos. Tuvimos un gobierno que quizás parecía que estábamos en agenda, pero era todo muy tokenista. Ahora vino que viene a pasar con todo lo que sea distinto, lo viene a arrasar, ¿no? Digo, pero también, digo, hay una sociedad que está fragmentada, ¿no? Porque el Estado termina siendo consecuente a una sociedad que va a elegir a sus representantes en las elecciones. Entonces también pienso, digo, hay una sociedad que está fragmentada, que
que no estamos pudiendo como romper como las paredes, ¿no? Digo también, ¿no? Como acá a veces me pasa también, voy a poner autocrítica, digo, ¿no? Estamos hablando de, iba a venir una lesbiana, un homosexual y una travesti a hacer una charla, digo, ¿no? Y hay un montón de gente de la universidad que está viviendo sus vidas acá en la universidad como si nada, digo, ¿no? Y que quizás nosotros lo vemos re importante a esto, pero que tendría que ser importante para toda la universidad también, como empezar a comprometerse con estos espacios, con poder encontrarnos, con poder como ver que podemos llegar como a construir. Y en esto de construir, contarles quizás un poco, yo pertenezco a una organización que la mayoría somos chicas trans y que nos vimos en la necesidad de encontrarnos y decir, después de transitar por ciertos espacios políticos o quizás sin darte cuenta también de que estabas construyendo algo político, ¿no? Digamos, decir, bueno, ahora estamos acá, llegamos todas, pero que quizás hoy en este contexto, nosotras solas en Marea Rosa decís como, loca, no nos alcanza. Sí, entonces en ese sentido como salir a buscar otros lazos y encontrarte con otras organizaciones, como poder pensar quizás que también nuestras militancias se ven afectadas por este contexto del odio, donde quizás hay que empezar a hablar de salud mental, hay que empezar a tener una agenda quizás más emotiva, con empatía, digo, y que quizás no hay que ir por lo más grande, sino como hoy estamos más enfocados en esto de cuidarnos en lo más mínimo y en lo que tenemos, como para poder salir a después en un futuro, no sé cuándo, digo que mañana, no te digo, pero sí poder como sobrevivir a esto. Yo creo que va a ser posible, siempre hemos sobrevivido a todo, creo que vinimos, ya no somos peor que las cucarachas, vieron que dicen que las cucarachas no mueren por nada, bueno, acá estamos, seguimos los putos, las tortas de las travestis reproduciéndonos, por más que no nos reproducimos. Reproduciéndonos como cucarachas, pero bueno, en esto, quizás yo como que tengo una mirada más militante y demás, pero como invitarles a todos ustedes a pensar y decir cuál es mi granito de arena que estoy sumando en este contexto como para combatir el odio, digo, ¿no? Porque estamos ya, como coincido, creo que me dijeron recién esto de que quizás ya no es solo odio, digamos, hay como un montón de aristas que hacen a este contexto que estamos atravesando, entonces como dejarles ahí en su cabecita pensar, y digo, bueno, ¿qué estoy aportando yo en este contexto actual a que seamos una sociedad mejor? Digo, ¿no? Volver a pensar quizás a la persona que tenemos al lado, volver a preguntarle cómo estás, volver a decirnos hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Como que yo siento que se perdió un poco eso como sociedad y creo que son las bases a las cuales tenemos que volver y hacer una lectura histórica también de todo este recorrido de hormiga que hemos hecho. Creo que no tengo nada más para decir, además quería ser breve, estoy con la abuela que saliendo de juicio en esto de que soy una pendeja. Me está saliendo la abuela de juicio y horror, no se lo deseo a nadie. Pero no, nada más que agregar. Creo que yo también voy a pasar un chivo, desde Marea Rosa también participamos en la coordinadora por Floppy Reinaldi. Es una coordinadora que nos encontró en un contexto principalmente en el pedido de justicia por Floppy Rinaldi, que es una compañera trans que era trabajadora sexual y fue asesinada el pasado 10 de octubre acá en la ciudad de La Plata. Estaba trabajando en la zona roja, la levantaron y la llevó un chabón, la llevó con un camión a Ensenada, donde la terminó de matar, digamos, ahí. Eso fue lo que nos encontró ese pedido de justicia, pero después también esto, ¿no? Te vas dando cuenta que hay un montón de otras cosas más y que además también hay que salir un poco de la agenda de las muertas y que estamos las vivas también un poco. Suena fuerte decirlo, para mí también fue fuerte, pero es un trabajo que procesamos también, pero que tenemos que cuidarnos quienes estamos y seguimos resistiendo, y en ese sentido paso dos chivos, no uno. El primero es que estamos vendiendo una rifa. Pueden comprar la René que está por ahí. Ya anduvo igual por acá vendiendo por todos lados. Compren. Y el otro chivo es que el viernes que viene a las 20 horas vamos a hacer un karaoke, que es un karaoke queer. La idea es divertirse, pasar un rato, va a haber barra, va a haber buffet, también todo lo recaudado va a ser para la coordinadora. Invitarles, va a haber un jurado que es polémicoso, pero que va a estar valorando el talento de todos.
No, el jurado no vino nadie del jurado. Cancelado, se bajan el evento. Y agradecerle también a Noé principalmente, que fue como la que me invitó. Mi lesbiana fan. Ay, gracias. A ver, se va a hacer. Está grabado. Bueno, gracias por compartir estas exposiciones. Bueno, ahora vamos a abrir un espacio de preguntas, de intercambio. Mientras tanto, René, bueno. Los números. Ya no pienso para decir. ¿Cómo ven? No, tremendo. Mira acá, tiene un Tremendo, tiene un nombre. Lo descubrimos ahora. Me enseñó acá, hermano. ¿Alguien tiene algo para decir? Yo sí. Rompí el cielo. Vi que cuando dijiste que durante la dictadura no habían tenido un auge, dijiste, bueno, no vimos un auge. Bueno, hoy mostré una fuente policial donde era directiva del 81, directivas para la represión del travestismo por el auge, puso la palabra. Sí, justo. Digo, para que lo tengas en mente como... Sí, yo capaz me lo dije en el sentido de auge de tipo fiesta. Pensé eso, ¿no? Porque justo había un auge, sobre todo en lo mediático, Sí. en la sociedad, y eso era, la policía se encarga de mantener el orden, y dentro de eso aplicaba la represión para frenarlo. Digo, Ahí nacieron los códigos contravencionales. No, Antes. desde los 49. Muda. Sí, justo decía auge del travestismo. Auge del travestismo. Me gusta igual la palabra auge del travestismo. Para el cargo que está acá. Auge del travestismo. Venía el auge. Hay una travesti que falleció, que no me acuerdo el nombre, que lo vi con alguien, que mostraba de 1940 que la van grabando hasta que murió, como que no llegó a terminar bien el video, pero que está en un hogar, en un geriátrico, en un hogar, y muestra justamente y va contando esto de cómo la imposibilidad de poder ante la sociedad de ser quien sos, ¿no? Que como te van limitando a poder la gravedad de salir vestida o vestido como te percibís y lo que conlleva en esa época. Y mostrar es muy lindo, tiene muy mal el audio. Yo voy a tratar de buscarlo, hay que buscarlo, es una excelencia un video, un documental, y es muy triste también porque también esto en la vejez, esto en las familias travestis. Mi familia es una familia de travestis y no tengo, la mayoría de las personas acá que somos grandes, no tenemos mamá, papá o hermanos que nos acompañen y peor cuando son más grandes todavía, porque es más y te vas armando con lazos con tus mismas amistades. No sé, una niña tonta se va armando comunidad. Claro, armando entre otros. Por eso por ahí cuando hablamos sobre el tema de cuando vamos a acompañar a nuestras amigas que las matan, es como pasó hace poco con una amiga que murió y que aparecía la familia no elegida, y manifestaba, no la llaman por el nombre, por cómo se llama, y no respetaban nada, es decir, no acompañaste nada, la maltrataste durante toda la vida, llegó a esta situación porque y no es solamente de familia, sino del Estado, porque las leyes, muy lindo todo, pero después, en lo concreto, hay un montón de travestis que
más mujeres travestis que de 50 años que hoy en día no tienen un ingreso normal o la llevan a limpiar, a barrer en las calles. Y lo que significa con una travesti con 20 y pico de años, que es joven, o 50 años, donde pasó una vida de maltrato muy fuerte y en la calle te siguen exponiendo a que te sigan maltratando. Y después ingresar por el cupo laboral también es un maltrato, porque vos te van a poner un montón de personas que te van a seguir maltratando. Entonces, esto es como una pregunta de qué hacemos cuando, si tengo a una compañera o un compañero trans, y cómo trabajarlo en conjunto en los entes públicos, realmente en un efectivo cumplimiento, ya sea de la ley Micaela o del DESI o lo que sea, para hacer más apacible el trabajo, ¿no? Eso. Yo quería preguntarte, Martín, cómo fue el recorrido del libro. ¿No? ¿Ustedes salió el libro? En el 2020, plena pandemia. Cuando se publicó. ¿Cómo fue el recorrido, la recepción? Complejo. A ver qué puedo decir y qué no puedo decir. Empecemos por acá. Yo laburé durante muchos años en el INADI. Soy de los que se quedaron sin trabajo porque se terminó el INADI, ¿no? El año 2015 fue el año, bueno, que ganó Macri, ¿no? Ahí pasaron un montón de cosas en el INADI. Primero apareció un interventor, después ese interventor desapareció de una semana a la otra, y apareció otro. ¿Por qué te cuento esto? Porque digamos, había como dos facciones dentro del macrismo que estaban en pugna y que se disputaban lugares de poder, que era la facción que estaba, la que se llama lo que sería la facción abogadil con ¿cómo se llama este operador judicial? Una especie de Cotino Siglia. De Macri. Pepín. El de Macri. Era Pepín el que se fue esto de la... No. Garabano. No, Garabano es justamente la facción contraria que estaba con... el que está en Boca. El que estaba... Angelici, ahí está. Pepín es Angelici. Ahí está. Bueno. Entonces, las dos facciones eran, por un lado estaba la facción de Angelici, con toda la mafia de Boca, los abogados que están ahí metidos, por un lado, y por otro lado era también otra mafia. Pero guante blanco, Garabano más guante blanco, línea más guante blanco, conexiones internacionales, Patricia Bullrich, el marido de Patricia Bullrich, Yanko, la conexión ahí con el Estado de Israel, que importaron todo el software de espionaje. Bueno, entre esas dos facciones se mataban. Lo que pasa es que todas esas cosas no se saben durante el mal. Así que apareció un primer interventor, digamos, que fue bastante amable, que se ve que era de la facción de Garabano, ¿cómo se llama? Patricia Bullrich, etcétera, etcétera. Y se dio a conocer, se presentó, etcétera, etcétera. Y después, un buen día, no estaba más. Y apareció un abogado, un juez del gobierno de la ciudad que rengueaba porque le habían dado un tiro en la pierna. Se ve que había un tema de
un tema de guita, con la que se había quedado con una guita en boca y le habían, y bueno, nada, eso. Te pegan un tiro en la pierna. No, pero yo quiero ver cómo se relaciona el tiro en la pierna Con la Comuna 7, seguramente. Me gusta casi más entretenido hablar de eso que ¿Y por qué la Comuna 7? Flores. Un buen día aparece este señor que se llama Wuhan. Y Wuhan fue un tipo muy jodido. La verdad que tener que trabajar en el INADI bajo la intervención de Wuhan. Perdón, ¿él fue fue muy difícil. el interventor que siguió? Sí. ¿Puedo preguntar? Después fue. ¿Pero por qué? ¿Un juez? Digo, la división de poderes no aplica ahí. Wuhan era un valijero de Angelici. ¿Sabes qué quiere decir un valijero de Angelici? ¿Qué quiere decir? No, que sí. Ok. Entonces, pasaron cosas loquísimas, como por ejemplo que en un momento yo trabajaba era editor, trabajaba de editor en el INADI. Y en un momento cuando agarra todas las publicaciones así que teníamos en el INADI, que venían de años, y de todos los equipos de especialistas que hubo en el INADI durante muchos años, que fueron renunciando al macrismo, y dice, bueno, todo esto lo vamos a publicar, pero lo vamos a publicar como si fueran primeras ediciones. Dice, se apropió de todas las publicaciones y las saca como si fueran logros de su gestión. Y me llama a mí para que una vez me encierran en una oficina. Es decir, me dice, seguime, sigo, bueno, nada, entro a la oficina. Había acondicionado toda una oficina del INADI y yo no sabía ni para qué era. Me dice, bueno, yo quiero que vos escribas todos los prólogos para él, es decir, yo iba a ser el ghostwriter de él, de todas las publicaciones de las que él se estaba adueñando. Me acuerdo que eso, digamos, cuando pasa eso, que me llama a la oficina, hay un momento muy como James Bond en todo eso, que agarra un control remoto y aprieta un botoncito y se cierra la puerta automáticamente desde adentro. Es decir, me encierra. Digamos, y había otro tipo al lado de él que estaba sentado en el escritorio que yo no sabía ni quién era. Miraba y asentía, nada más. Entonces me va dando todas las indicaciones de los prólogos que él quería que yo le escribiera a él, ¿no? Bueno, era muy difícil, ¿no? Todo eso. Entonces surge la oportunidad de ir a través de un convenio, ir a trabajar como conveniado a una organización, a una ONG internacional, que se llama ITLA, es muy conocida. Esa. Sí. Entonces, bueno, no voy a dar ningún nombre. Entonces, ningún nombre más. Entonces, ante la eventualidad de seguir, digamos, bajo la dirección de un mafioso, con prácticas, digamos, muy violentas, y irme a una oficina fantasma, a hacer cualquier cosa, digamos, opté por la segunda. Entonces, bueno, nada, yo igual ya, el tema de los crímenes de odio siempre fue un tema que me interesó. Yo ya había hecho otras cosas antes, tengo un caminito ahí recorrido con el tema de las políticas de la memoria LGTB, trabajé con el archivo de Jauregui durante muchos años, estuve involucrado en la escritura de la investigación y escritura de la única bibliografía que se publicó sobre Jauregui. Así que bueno, tenía como ahí un tema pendiente con los crímenes de odio, y aparte es un tema que
es difícil, por eso hablo del involucramiento y por qué me interesa a mí este género que es el ensayo, porque el ensayo supone un involucramiento de quien escribe. El ensayar, escribir un ensayo es eso, es ensayar algo. Y uno no sabe qué es lo que va a pasar en la escritura. Uno prueba cosas. Y ese es el género donde yo me siento más cómodo. Entonces, nada, yo le propuse a la persona que estaba a cargo de la dirección de esa oficina regional de ILGA en Latinoamérica, se llamaba ILGA LAC por Latinoamérica y el Caribe, hacer algo con el tema de los crímenes de odio, que me interesaba hacer eso. Genial. Y dije, bueno, entonces hagámoslo. Siempre las ONG esperan de quien escribe que hacer un informe, básicamente, la escritura de un informe. Entonces, bueno, ese era el formato que me era autorizado, que me era permitido. Yo no tengo la más pálida idea de escribir un informe, aparte todo eso supone, supone, no sé, primero, equipos interdisciplinarios, gente que trabaja con, no sé, que hace sociología cuantitativista, etcétera. Nada de eso iba a ocurrir, digamos. Entonces, en mi casa, porque esa oficina era más una oficina fantasma que otra cosa, me puse a escribir, digamos. Agarré mis libritos, empecé a escribir algo para poder pensar, para poder conceptualizar que era un crimen de odio. Traté de encontrar, no sé, armar un corpus, que es lo que uno hace cuando uno quiere investigar sobre algo, armar un corpus, por ejemplo. Me di cuenta que no había mucho más que informes sobre ese tema, escritos en español, que había sí una amplia bibliografía en inglés, que era un plomo la mayoría de todos esos libros. Muchos eran escritos por juristas, criminólogos, etcétera. Tenían que ver sobre cuestiones como, por ejemplo, si regular o no regular la cuestión. Es decir, por ejemplo, no sé, digamos, los discursos de odio, ¿hay que regularlos o no hay que regularlos? Entonces, la bibliografía se dividía en los que estaban a favor de que hubiera leyes que regularan los crímenes de odio y los que decían que no. Los que decían que no, y bueno, había argumentos de los dos lados. Bueno, nada de todo eso a mí me servía. Nada de todo eso. Entonces, el proceso fue un proceso te diría artesanal. Lo fui haciendo y fue sucediendo solo. Un poco también tiene que ver con las amistades que uno va haciendo en la vida. Digamos, a mí me tocó ser amigo de gente que fueron compañeras y compañeros de la ruta de Carlos Jauregui y otros militantes históricos. Entonces, eso también obviamente fue un aliciente, me dio realmente mucho envión. Y después, cuando el libro fue tomando forma, mi relación con esa ONG se fue volviendo cada vez más complicada. Y en un momento pensé que lo iba a perder el libro. Es decir, que se iban a quedar con eso, con el libro y estuvo a punto de pasar eso. Al final, con mediaciones y cosas por el estilo, logré, digamos, publicar el libro con prólogo de Zaffaroni, un prólogo que le fue encomendado a Zaffaroni. En un momento lo mencionaba, de hecho Zaffaroni, no saben quién soy, digamos, había escrito un prólogo, escribió el prólogo al libro que
que yo escribí. Bueno, ahí está toda la cosa turbia, ¿no? De las ONGs en Argentina, ¿no? Ay, sí, que lo Ellas- veníamos chusmeando toda esa cuestión Ellas- cuando veníamos ellas para saben mucho de acá. esa. Claro, porque ya veníamos, por ejemplo, las feministas del enfrentamiento en el encuentro feminista de Chile, de Cartagena, Chile, no me acuerdo si fue 96, 97, 96, siempre viste entre autónomas y institucionalizadas, y en el medio había unas que eran mini. Yo era recontra ultra autónoma en esa época. Ahora estoy un poco más tema ni de esas cosas. Creo que hay cuestiones institucionalizadas que podemos acordar, pero ahí hay límites, ¿viste? O sea, vos fijate también para quién laburás, a quién les pasan los datos, y además, bueno, todas estas cosas, lo que vos decís de Zafarranchoni me suena de otras. Pienso, por ejemplo, todo el lío en el puerto, porque ahora ocurre en la Universidad de Plaza de Mayo, que él llevó a los que ahora se quedan con la universidad. Más las feministas teníamos nuestra cuestión también con Zafarranchoni, que lo bancaba, que él consideraba que Sí. el sexo oral por la fuerza no era violación. Eso viene de Sí. largo. Voy a No estábamos muy cómodas con él. no, para mí fue una gran decepción. Bueno, eso. Para mí no. Además, también, sí, claro, porque yo también estudié Derecho y hubo unos problemas muy grandes con el Departamento de Derecho Penal. Mira. No te voy a hablar de un fiscal y qué sé yo. Porque era la puja era entre Righi y Zaffaroni. Claro. Bueno, les cuento algo que, como dije, es algo medio divertido. Llegó el momento del día de la presentación del libro, de la pandemia, ¿no? Todo se hacía por Zoom en esa época. Entonces me dicen, la persona que era mi jefe, vamos a ponerle, dentro de esta ONG, me dice, bueno, mirá, lo mejor es que, porque me dice, van a hablar, no sé, como si yo te dijera, todos popes, ¿viste? La mina más importante que está en Naciones Unidas. Bueno, por ejemplo, había un video donde aparecía presentando un libro Michelle Bachelet, Zaffaroni, por supuesto, estaba ahí en la presentación, gente de las altas cumbres de ILGA Internacional, etc. Y entonces esta persona me dice, pero mejor nosotros no, porque lo bueno es que hablen ellos y ellas. ¿Y a qué te conocemos? Yo le dije, bueno, dale, porque ¿para qué vamos a hablar nosotros? Entonces, bueno, nada, llega el día de la presentación, nada, me conecto al Zoom, etcétera. Puede ser la palabra, extractivismo se llama. Sí. Estaban todos los ladrillitos, ¿viste? Del Zoom con todas las caras, pero esta persona, que era mi jefe, sí estaba ahí adentro y yo no estaba, digamos. Y es más, hablaban del libro como si el libro se hubiese escrito solo. Digamos, como si el libro se hubiese escrito solo. Y Zaffaroni, bueno, hablaba. Y yo en ese momento digo, ¿qué hago? Digamos. Ir a pudrirles Activar. la presentación. Me van a escuchar. Entonces digo, yo en medio que le escribí ahí a mi jefe, le digo, che, ¿y yo qué onda? No, después al final hablas. Pero yo no, ni aparecía, ¿viste? No tenía no estaba como usuario con cara, claro. ¿no? No tenías acceso. Entonces empiezo a pensar algo para hablar en forma ininterrumpida durante media hora sin que me interrumpan. Es decir, sin que me puedan interrumpir. Entonces
esto es lo que me ingenio. Hablarle todo el tiempo a Zaffaroni. Porque si yo le hablo a Zaffaroni no se van a animar a cortarme. Y entonces yo voy a poder hablar durante un buen rato y voy a poder decir que el libro, aparte, nada, marcar mi autoría y el laburo que me demandó el libro y por qué escribe ese libro. Entonces hago eso. Entonces al final hablan todos, está como 2 horas, y me dicen, bueno, ahora va a hablar Martín de Gracia, que responsable de la escritura del libro, ni siquiera autor, responsable de la escritura del libro. Entonces me dan voz en off. Que es que no aparezco con la cara, ¿no? Y bueno, eso es lo que hice. Empecé a hablar, y como todo el tiempo les dije, pero como dice Raúl, y como bien observa Raúl, y Raúl, viste que Zaffaroni así, y yo así digo, y yo decía, bueno, está bien, yo voy a seguir hablando. Y hablé como media hora, logré hablar media hora sin parar. Esa fue mi pequeña venganza. Así que bueno, nada, esa es un poco. Gracias. Bueno, no solo, no vamos a ir todavía. Que no solo las ONG son conflictivas, como bien se fue viendo el propio Estado, ¿no? Digo, porque una de las cuestiones que atravesó los diálogos de estos 2 días fue el tema de qué está pasando ahora con el Estado, si se lo está destruyendo o se lo está fortaleciendo para algo que no es lo que quisiéramos, y distinguirlo de lo público, ¿no? Y desde la construcción de público, la construcción de común, que es algo que están trayendo ustedes y que estuvimos trayendo a lo largo de los 2 días. En este sentido, a ver, me ordeno que quiero decir varias cosas, ¿no? Pero por dar respuesta a Adriana, el modo en que transitamos lo poshumano tuvo que ver con esto, con la apertura de lo humano, pero sin olvidar esta conflictividad y estos problemas, ¿no? Pero además pienso, en relación a lo que están hablando, en lo que comentaron de justamente esta temática hoy es de suma importancia, ¿no? Porque somos tan poquites. Hay muchas variables, que mencionaron la pandemia, algo que cambió sustancialmente, no estoy justificando esto, ¿no? Pero digo, el habitar la universidad cambió sustancialmente después de la pandemia. Era vida nocturna la universidad. Ahora escuchamos que están vaciando todo, en cualquier momento vienen y nos barren, pero ha cambiado el modo de habitarla. Y tanto ayer como hoy, el pico de asistencia fue a la tarde. No fue así ayer y hoy. Esto no justifica porque, por otro lado, en el sentido que están mencionando, si en lugar de organizar la cátedra de antropología filosófica hubiera organizado algún funcionario, esto estaba lleno, ¿no? Porque hay que marcar presencia, porque es la autoridad de la universidad la que organiza. La cátedra de antropología filosófica es Martín de Gracia, análogamente a México, ¿sí? Muy politizada. Sí, pero no vienen a hacer rostro, eso es genial. Que no vienen a hacer rostro, ni a especular, ni a pensar. Estamos... Lo que genuinamente queremos es otras instancias. Bien. Y que debe haber otras instancias también, una fotito. Esto lo extiendo a la universidad, no a la facultad de la universidad. Hay otras instancias para la fotito.
pregunta es si es una alianza posible, digamos, con quienes están para sacarse un fotito. Pero excedo de funcionario, digo, en general. Digo. En general, o sea, hoy cuando fue lo de le pasó che, fulana tal, compañera, no sé qué, y está precisando, bla, 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 la compañera de bueno, elevo a, no sé, consejo directivo de escuchame, vos sos torta, estuvimos en una reunión el otro día, estaba lleno de compañías torta, no podés circular el WhatsApp, no, elevo a otro también, otro que trabaja en un despacho de la legislatura, ay, pero provincia de Buenos Aires, no nada. Sí, bueno, pero necesita ya. O sea, ¿qué va a esperar a que le venga el subsidio? Si es que le viene. O sea, la última vez que la ayudaron con una chapa para la casa. Ahora no, pues estamos en periodo electoral. Gente, salen 3 meses. En periodo electoral, sí, y van a hacer un análisis de sangre para ver, digamos, si se tomó 2 cervezas para ayudarla. O sea, estamos hablando de situaciones concretas, por eso. Sí, pero, o sea, es una peronista medio rara, ¿viste? Sí, el Estado, el movimiento, esto, lo otro, pero, digamos, la práctica, y bueno, o sea, está la tradición histórica de que el anarquismo en masa pasó el peronismo en el 45, porque le resolvió un montón de cosas, pero, en todo caso, es una estrategia. No viene bien en este momento, somos todos recomendables, y si no, bueno, probamos otra. O sea, el tema es resolver las cuestiones. O sea, igual, o sea, Ilga te vino bárbaro porque resolviste tu libro. Está bien, vos te plantaste contra el extractivismo. Que eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Sí, todavía está colgado, digamos. Sí, en la casa de Diana, creo que está colgado en la casa de Diana. Yo después igual no moví un dedo para que el libro fuera publicado en una editorial. Hay una cosa que se llama La Casa de Loana. De Diana y de Loana. De la matanza. Sí, exactamente. Florencia, ahí está. Que de hecho, lo tienen colgado ahí. Los chicos están juntando fondos para que la casa siga abierta. Si no lo vieron, puedo buscar en qué pasó ahora. Pero sí, están con complicaciones para sostener la casa. Qué bueno que lo digas. La casa de Diana y Loana. Son el partido de la visa. No sé, yo no hablo. Coordinadora, me toca a mí y a Juli. Quería una cosa más. Galaxia mencionaba lo del grupo. El grupo del fondo. En la universidad se piensa en el cupo en el sentido que ustedes mencionaron, para trabajos depreciados. No hay una mentalidad de decir, bueno, incorporemos a la academia como académiques y académicas a travestis trans, ¿no? Yo voy a hacer una objeción a ese punto. Bueno, Cuando ahí le consiguieron el trabajo que costó, en la primera gestión no conseguimos nada, en la segunda, la parte de Ayelen Macina, conseguimos que le dieran un laburo ahí. Básicamente necesitaba un laburo, pero que le dieron un laburo sobrecalificado, la dejaron ahí y quería limpiar oficina. No quería hacer otra cosa. Ella quería ir a limpiar la oficina y estar activa y hacer cosas. No, la pusieron en una oficina con una computadora que no sabía manejar. para que nadie la viera. Bueno. Nadie le enseñó a manejar, igual nadie le enseñó. Sí, además donde toda diversidad no estaba en el centro, diversidad estaba en el edificio de Cochabamba. Era un edificio nuevo que estaban ahí empezando. A mí me encantaba ese edificio y me encantaba, además vivimos ahí, Sí. o sea, somos del barrio. Pero estaban ahí, viste, que no la vieran, qué sé yo, y ahí en un escritorio con una computadora. Viste, y faltaba, se esperaba, faltaba, iba, esto, no sé, se termina, viste, no me gusta estar sin hacer nada. Me da vergüenza, ¿qué voy a hacer? Yo me quiero ganar el mango, si yo sé, o sea, limpiar esa oficina es una pavada, ¿por qué no me ponen de maestranza? No, bueno, viste, o sea, Sí, total. o sea, hay que pensar, digamos, qué es lo que... Sí, nosotras igual particularmente. Ella está bien también. Total. está. Nosotros de nuestro lado acompañamos los ingresos al grupo y siempre preguntamos a las compas primero qué quieren hacer, digamos. Si pasa eso, ellas transmitirlo en la entrevista que tengan. Ahora últimamente no hay cupo trans, así que No, bueno, no estamos en una llegando situación... ni en la UNLP, ni en provincia, ni en nación, ni en tu municipio. O sea, te estaba diciendo, bueno, las viejas, bueno, qué sé yo, ahora van
los hospitales de niños, y cada vez peor. O sea, ¿qué vas? O sea, pasamos a ser, viste, la prioridad de nada. Martín, bueno, gracias por la intervención de todos, me encantó. Me dejaste pensar un montón la cuestión, Martín, de la invisibilización también, y lo pensaba en relación a los textos. No te diría la cuestión, estoy muy resfriado. Que me quedé pensando sí. la cuestión de la invisibilización en los escritos de estos temas, ¿no? Sí. Yo actualmente estoy investigando sobre el discurso de odio, entonces busqué material sobre esto, y hay un montón de material del INADI que está buenísimo y me llama mucho la atención de que no tiene ningún nombre. O sea, ningún nombre, como ninguna autoría, y es horrible. Porque son materiales que están buenísimos, pero yo digo, bueno, ¿quién escribió esto? Hay un montón de trabajo atrás de esto y... No, después obviamente cuando si abrís el PDF, lo que sea, buscas, vas a ver que aparece, pero no en la tapa con una autoría, pero sí aparece un equipo de trabajo. No, o sea, en algunos que después, bueno, en los que yo he buscado, no dice ni siquiera como un fantasma, o sea, no tiene ni siquiera... Seguro, pero lo que pasa es que ahí puede ser que sea cuando sacó toda esa colección Wuhan, que borró todas las autorías, pero no sé ahora. Igual se cayó todo lo que había ahí subido en línea. Yo encontré algunos materiales, pero bueno, después sí no te muestro, pero me llama la atención esto, ni siquiera equipo de trabajo. O sea, son textos que están buenísimos, que se nota que hay mucho trabajo y que sirve, o sea, son cosas, está la pirámide del odio, un montón de cosas que para mí sirven un montón. Claro. Y uno dice, bueno, pero ¿quién escribió esto? Porque solamente dice INADI 2021, por ejemplo, pero no se sabe quién está detrás de ese trabajo. Por lo menos en las versiones impresas de todo eso, cuando no en la tapa, siempre las autorías eran institucionales. Se usaba autor institucional, INADI, lo cual a mí no me convence eso, porque yo creo que si hay alguien que escribió algo, hay que darle... Como ves, por esa justicia, ¿no? De un equipo de trabajo, o sea... Pero eso pasa con los materiales de todos los ministerios, digo, en todos los ministerios que conozco varios, digo, cuando el ministerio produce materiales, por todos los colores de los gobiernos, las personas que los escribimos quedamos anónimos. Sí. Habla por vos, en mi ministerio eso no pasa. Muy bien, qué suerte que tenés. Depende, o sea, algunos puestos no sé. No, sí, estoy siendo irónica. Yo creo que es una mala práctica. Es una mala práctica a la cual nos resignamos. Sí, porque también implica, perdón, porque tocaste un tema sensible. Porque esto de que se firme como equipo de trabajo también es muy complejo, porque, por ejemplo, hace 2 años lo entrevistamos a Martín para una investigación que hicimos de la Dirección Provincial, donde yo trabajo, que ahora ya no funciona más, de la Escuela de Gobierno, o sea, somos de la Escuela de Gobierno ahora, y era una investigación sobre crímenes de odio también, y mirá qué loco ahora que dijiste todo esto de Zaffarón y todo esto, porque mirá lo que no tenés idea de nada. Lo que no tenés idea de nada, porque en ese momento nos bajaron una lista de personas que teníamos que entrevistar, con algún fundamento claramente, y en esa lista, no sé, quienes veníamos un poco del activismo, sabíamos que habían personas que venían investigando específicamente el tema, y otras que no, qué sé yo, pienso, no voy a dar nombres, pero gente que por ahí ya no está investigando o que se dedica a otra cosa. Sin embargo, la entrevista estaba igual a esas personas que no son especialistas en la cuestión. Y sin embargo, con la justificación de que era una investigación exploratoria, se hizo igual. Y las conclusiones, por ejemplo, ya hay muchas cosas de ese informe que no estoy de acuerdo con cómo se abordaron. Entonces la opción era sacar el nombre, porque no es que te obligan a que esté tu nombre, pero también era invisibilizar un montón de trabajo que ya habíamos hecho. Entonces son esas negociaciones que son difíciles, porque cuando se trata de una cuestión más que te toca o más profunda en términos de lo que vos pensás o de lo que vos activás, y trabajar en algunos lugares como el Ministerio de Mujeres, como el INADI, igual donde aparte estás con un compromiso militante o activista, te ponen en esas encrucijadas, donde directamente tenés que decir, yo no estoy de acuerdo con esto, saca mi nombre, que lo he hecho un montón de veces,
pero también es como una forma de invisibilizar también tu trabajo, porque hay mucho trabajo que se termina haciendo y no estás de acuerdo con las conclusiones, por ejemplo. Sí, Y tenés que decir, ¿sabes qué? No, mi nombre no. Y estuviste 2 años trabajando. Sí. Y bueno, pasa, qué sé yo, no sé, es algo del extractivismo, es algo de que no quedan claras las funciones, los roles. Pero para mí, que no queden claros los roles tiene que ver con cierta clase de violencia laboral. En el ámbito privado también pasa cuando yo escribía para Crónica del Orgullo Gay, que fue el primer suplemento LGTB de un diario, creo que salió en el 2003, 2004, a mí no se me permitían firmar las notas. Yo incluso le hice la primera nota de tapa a Diana Zacayán, cuando era piquetera. Ahí la conocí a Diana, a Marlene Guayar, muchas. Y no me permitían firmar, ¿por qué? Porque el director del suplemento, que estaba a cargo del suplemento y eran paquis y yo no, ¿cómo van a firmar eso? Van a decir que somos putos. Entonces no dejaban firmar a nadie. Y la que hacía las notas importantes, la nota de etapa era yo. ¿Por qué? Porque yo militaba y conocía a todo el mundo. Y sabía bien de qué iba. Además yo venía estuve trabajando 10 años en Flash sobre toda esa temática, sobre el movimiento feminista y sobre el movimiento de liberación homosexual, porque tampoco era movimiento LGTB. El lugar de Flash en la historia gráfica del movimiento LGTB es increíble. Si uno va a los 80, las primeras, a veces entrevistas a Jauregui, etcétera, lo hacían en Flash. Sí, 80, sí, los 90, sí. Digamos, sí, bueno, pero porque había una marcada intención del creo que fue el tercer director, que fue Roberto Jacobson, de trabajar esa temática y además viajaba un paquete de revistas a Cuba todas las semanas. No sé por qué motivo, porque la idea era hacer la apertura en Cuba. Personas LGTB de Cuba, lo único que tenían era la revista Flash que llegaba de Argentina y que él se ocupaba de mandar ese paquete todas las semanas por avión. No me preguntes qué había atrás de todo eso, sabrá Jacobson, pero bueno, yo era la encargada de hacer las notas, escribir, hablar, todo. Murió Tito Igual, no sé si te hubiera contado la cocina real del asunto, yo puedo imaginarla, pero no me importa porque vino Bueno, ¿alguien que tenga alguna otra pregunta, intervención? Pec, ¿vos querías preguntar algo? No, por ahora. No, Pero no.